a todos los compañeros, tanto de aquí de España como de Hispanoamérica. A muchos de ellos seguramente ya nos conocemos y vamos a, como decía Tomás, a intentar hacer esto lo más dinámico posible. La presentación tendrá una primera parte que me toca a mí de un planteamiento inicial y contexto del ácido poliláctico. La segunda parte propiamente de los productos os la va a explicar la doctora Inma González y luego tanto ella como yo intentaremos explicaros por qué creemos que estos productos merecen la pena ser incorporados a nuestra práctica clínica. ¿De acuerdo? Bueno, intentaremos también no decir obviedades que todo el mundo sabe, pero por si alguien que se incorpora no conoce los productos, pues una vista de pájaro de qué estamos hablando. El ácido poliláctico y la hidroxapatita cálcica son lo que llamamos materiales de relleno degradables de reabsorción lenta. Son degradables, es decir, no van a dejar ningún residuo, pero duran más que otros productos como el ácido hialurónico o el colágeno que se dejó de utilizar. No son rellenos propiamente dicho, sino que son agentes bioestimuladores que utilizan la respuesta del paciente. ¿Y esto qué importancia tiene? Que el médico debe saber reconocer los cambios que se producen independientemente en las diferentes capas de tejido para poder colocar este producto, que es muy versátil, de modo que se optimicen los resultados. ¿Qué quiero decir? El mismo producto no es como los hialurónicos, que tenemos diferentes presentaciones, una para labios, una para pómulos y otra para, yo qué sé, para el cuello. Aquí es el mismo producto que tiene, digamos, diferentes formas de ser aplicado y también tiene diferentes indicaciones en el caso de Lenisna y Juveluc, que eso es importante, lo dejaremos al final. ¿Por qué digo esto? Porque quizá la curva de aprendizaje para el uso de estos productos puede ser un poco mayor que la que tienen otros rellenos como el ácido hialurónico, ¿vale? El poliláctico ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones biomédicas como hilos de sutura reabsorbibles, discos, tornillos, clips y dispositivos de liberación de fármacos en otras especialidades de la medicina. Es un producto que, a diferencia del hialurónico, que es hidrofílico, es un producto hidrofóbico y provoca una respuesta inflamatoria potente en los tejidos. Y esta respuesta inflamatoria es tan potente que es la que da los beneficios, pero puede darnos también las complicaciones en el caso de que no se aplique adecuadamente. Es un polímero alifático sintético de la familia de los alfa-hidroxiácidos y se obtiene por fermentación de los carbohidratos presentes en fuentes como maíz o arroz. Inmunológicamente inerte, y esto es muy importante, biocompatible, biodegradable. Las vías por las que se degrada están perfectamente descritas por la lactato deshidrogenasa, la piruvato carboxilasa y la piruvato deshidrogenasa y se metaboliza en monómeros de ácido láctico y finalmente en dióxido de carbono y agua sin dejar nada. En este caso, a diferencia de otros productos, no hay un reticulante, no hay nada que nos vaya a quedar de posible residuo. Y una cosa importante que para lo que luego os va a explicar Inma es que es una molécula quiral. Esto desde el punto de vista químico quiere decir que las imágenes levo y dextro no son especulares, sino que son imágenes diferentes. Y por eso no es igual el ácido levopoliláctico que el ácido dextropoliláctico o que la mezcla de ambos, ¿vale? En realidad hay un ácido dextro, un ácido levo, una mezcla de ambos y otra presentación que se llama mesopoliláctico, pero solamente el levopoliláctico, que es el que lleva toda la vida en el mercado, y el polidextro levopoliláctico, es decir, la mezcla de dextro y levo, que es de lo que estamos hablando hoy, Juveluc y Lenisna, solamente estos dos, digo, son los que han demostrado que se pueden utilizar en medicina, ¿vale? Medicina estética. La historia, muy rápida para quien no la conozca, en el 99 fue aprobado para su uso un producto que se llamaba Neofil, ¿vale? Que llevaba ácido levopoliláctico y carboximetilcelulosa y su indicación inicial fue relleno de arrugas. Este producto se preparaba con una dilución muy concentrada, dio bastantes complicaciones de tipo de nódulos, no complicaciones permanentes, pero sí nódulos que podían durar 2 años y lo quitaron del mercado y reapareció en 2004 con otra denominación
y otra forma de preparación. Esta denominación era Sculptra. Lo aprobó la FDA primero para corregir grandes pérdidas de volumen en pacientes con lipoatrofia infectados por el virus del SIDA, y no fue hasta 2009 en el que la FDA extendió la indicación de Sculptra a pacientes que no tuvieran una inmunodeficiencia, ¿vale? Eso en cuanto al levopoliláctico, que tenemos que hablar de marcas porque la marca de referencia, estaréis de acuerdo conmigo, que es Sculptra. Y en 2014 se aprobó por primera vez un producto con la mezcla de dextro y levopoliláctico, pero también con carboximetilcelulosa. Este producto es Aestefil, se autorizó en el 14 en Corea del Sur, pero pensamos que la gran novedad surge en el 18 cuando aparece un producto con la mezcla de dextro y levopoliláctico, y en vez de llevar carboximetilcelulosa lleva como excipiente el ácido hialurónico no reticulado, ¿vale? Y sin la carboximetilcelulosa. Este producto, aunque salió en el 18 en Corea del Sur, obtuvo el marcaje para el uso en la Unión Europea en 2020, y es el producto que hoy el laboratorio de Dérmica os está presentando, ¿vale? El mecanismo de acción del poliláctico está bastante bien descrito, y para no entretener aquí demasiado, recalco que el mecanismo está relacionado con la respuesta del huésped a la degradación del material, ¿vale? De tal forma que a los 3 meses las microesferas están rodeadas de macrófagos, linfocitos, células gigantes en una cápsula fibrosa de colágeno. Estoy hablando del poliláctico en general. Pero curiosamente, eh, cuando hablamos de que el producto, su respuesta depende del huésped, claro, eso indica que es más eficaz en jóvenes, y eso es algo que también hay que tener en cuenta, porque tradicionalmente le poníamos los hialurónicos a los pacientes jóvenes y a los pacientes mayores le ponemos los polilácticos pensando que dura más. Bueno, pues a lo mejor hay que ir cambiando esto de idea, ¿vale? En esta página, en esta diapositiva, tenéis el link arriba para poder ver el vídeo que proporciona Baim, el fabricante de Juvelook y Lenisna, o si os resulta más cómodo con el código QR de la derecha, ahí el vídeo es una animación de 1 minuto y medio, está fenomenal, pero como vamos muy mal de tiempo, os he cogido esta captura de pantalla porque esto es el resumen de lo que hacen todos los polilácticos. Actúan en dos partes. En la parte de la izquierda, estimulando la producción de fibroblastos, la proliferación, ¿vale? Y en el lado de la derecha, inhibiendo la destrucción de colágeno, por otra vía, por el factor kappa beta, por la inhibición de los radicales libres de oxígeno y las metaloproteinasas. O sea que esa es la gran ventaja que tienen los polilácticos. Por un lado, favorecen que haya más colágenogénesis, y por otro lado, disminuyen la colagenolisis, ¿de acuerdo? Tanto el poliláctico levo, el Sculptra, como el Enisna Juvelook se presentan en un polvo liofilizado. Es decir, vienen en un polvo que hay que preparar, y esto es importantísimo. ¿Por qué vienen en un polvo liofilizado? Porque como se degradan por hidrólisis, en el momento que tú le añades un componente líquido al producto, empieza el proceso de degradación. Si la Enisna dura unos 24 meses su proceso, si lo tuviéramos preparado 3 meses antes, pues ya no duraría 24 meses, duraría 21 meses. Por eso lo ideal es prepararlo lo más cerca posible a su administración al paciente, pero siempre con unas precauciones que vamos a explicaros in mayo. Se debe almacenar en forma de polvo, como os decía. Existen diferentes marcas comerciales y cada una de ellas especifica en su ficha técnica tanto el volumen de agua o de suelo fisiológico a utilizar y el tiempo de antelación con que hay que hacerlo, y también difieren, que esto es importante, en el excipiente. Os lo hemos comentado antes, unas llevan carboximetilcelulosa, otras llevan ácido hialurónico. Estas diferencias pueden ser relevantes porque afectan al producto tanto para lo bueno, es decir, para el efecto, como para lo malo, si hay que resolver alguna potencial complicación. Y la literatura demuestra que el protocolo de preparación del producto es importante, tanto para conseguir resultado como para que la inyección sea cómoda, para que podamos utilizar agujas o cánulas de un calibre adecuado y que no sea demasiado grueso y que no se estén obstruyendo continuamente a la hora de utilizarlo, como nos pasaba antiguamente con otros productos, ¿vale?
Lo de los efectos adversos lo he comentado. Y lo que hemos visto es que con los años el volumen en que se ha ido suspendiendo este liofilizado ha ido aumentando. Y la literatura ha demostrado que a mayor volumen de dilución o de suspensión disminuyen el número de efectos adversos. Y también se considera que se pueden utilizar diferentes suspensiones dependiendo del plano de inyección. Es decir, con el mismo, lo que decía al principio, con el mismo producto, si lo voy a depositar en el supraperiósteo, pegado al hueso, lo prepararé más concentrado. En cambio, si lo voy a hacer con cánula superficial en tejidos blandos, lo prepararé más diluido. Ahí tenéis el artículo que comenta esto. Y esta diapositiva siempre la pongo para tranquilizar al que se esté iniciando con el poliláctico, porque yo siempre digo aquí de chiste que hay consenso en que no hay consenso. En este artículo de 2019, la Asociación Americana de Cirugía Plástica hace una encuesta a los 410 cirujanos plásticos que más poliláctico ponen en Estados Unidos, y unos lo diluyen en más cantidad, en menos, o sea. Los resultados son que la indicación más utilizada, 46%, lo utilizan para la lipodistrofia en HIV, todavía en el año 19, y la segunda indicación, 42%, para aumento de glúteos, que también en mi caso es una de las principales aplicaciones en las que lo pongo. En la cara la mayoría lo diluyen en el entorno de 10 mililitros, pero fijaros, una mayoría del 60%, y en glúteos el 51% en 21 mililitros. Veis que no son mayorías aplastantes. La mayoría lo diluyen en agua, no en suero fisiológico, la mayoría le añaden lidocaína y la mayoría hacen agitación manual, aunque veremos que se puede preparar con una máquina para que el producto esté mejor preparado. Y el único consenso del 99% que hay es que todos ellos recomiendan automasaje, ¿vale? Con lo que esta diapositiva forma parte de la información que yo tomo para que al final, cuando se expliquen mis protocolos, que son parecidos o si no iguales a los de INMA, os expliquemos por qué lo preparamos, cómo lo preparamos, etcétera, ¿vale? La confusión llega a tal extremo que incluso cuando intentamos comparar la potencia de inducción de colágeno entre diferentes inductores, como son la polidioxanona, la policaprolactona o el ácido poliláctico, los artículos hablan en el título de polidextrolevoláctico, pero lo que se ve en la microscopía electrónica, que veis ahí en el centro, eso no es poli dextrolevoláctico, es decir, eso no es lenisna, eso es el PLLA, ¿vale? Y entonces, este artículo es respondido con unas cartas al director en el que los fabricantes del PLLA le dicen, oye, eso que tú pones ahí no es mi producto, y para que veáis, son revistas indexadas, ahí tenéis los artículos. ¿Por qué? Que es a donde yo voy, porque no son iguales los productos polilevo láctico y en la mezcla de dextro y levo poliláctico. Lo de la izquierda es el producto de siempre, lo de la derecha es de lo que estamos hablando hoy. Luego os lo explica Inma con mayor eh, detenimiento. Voy rápido, lo siento, tiene que ser así. Y la confusión llega, pongo este artículo también, que también lo usa Inma. Este es un artículo que coge 16.000 pacientes tratados entre el 14 y el 18 con estos productos, y si os fijáis, a esta paciente de 30 años le pone 5 sesiones en total 13 viales, entre 2 y 4 viales por sesión, los diluye en 3 mililitros y lo pone con cánula de 25 y 2 de lido, pero al paciente de la derecha, que tiene 54 años, solo le hacen 2 sesiones con 4 viales diluidos también en 3 mililitros, o en el mismo artículo, pues a esta paciente de 62 años le ponen solo 2 viales en una sesión, para que veáis que es difícil llegar a un consenso en el que digamos a todos los pacientes hay que ponerles tantos viales con tal periodicidad, ¿no? De tal forma que si revisamos este artículo, que revisa, como os digo, un montón de tratamientos, pues hay grandes variaciones en cuanto a las diluciones que van desde el 1,4 a 8 mililitros, hasta los 8 mililitros, y unos lo preparan 30 minutos antes, otros lo preparan 24 minutos antes, etcétera, ¿vale? O sea que todo esto irlo interiorizando para que veáis por qué al final Inma y yo os vamos a intentar dar unas instrucciones de precaución, ¿vale?
Y esto era un poco general, aunque ya ha avanzado algo de la diferencia. Ahora creo que Inma os va a ilustrar con la parte de, voy a dejar de compartir mi pantalla, con la parte propia específicamente del producto que estamos hablando hoy. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por tu aclaración sobre el poliláctico, que eres un gran experto en poliláctico y bueno, yo también, porque llevo muchos años trabajando con poliláctico. Yo empecé a trabajar en los años 90, precisamente, que era la época de las lipoatrofias por HIV. Empecé a trabajar con poli-L-láctico. Entonces, esta es la presentación de Ernesto, creo. Sí. Entonces, ya digo, desde los 90 trabajo con poliláctico, con poli-L-láctico, y en el año 2000 conozco el poli-D-L-láctico y decido probarlo. Y bueno, para mí se abre el cielo porque me resulta mucho más agradable de inyectar. Lo puedo preparar el mismo día. Si hago una información y la paciente ese día se quiere quedar, lo puedo preparar el mismo día, y luego, a medida que conozco los productos, veo que lo interesante no es lo que pasa afuera, que sí, que también, sino a mí lo que me encanta es lo que pasa dentro de la piel. Siguiente. Vale, entonces, sabéis que una de ellas del envejecimiento es la pérdida de colágeno y elastina. A partir de los 35 años empezamos a perder colágeno y elastina, y esto se hace más evidente sobre todo en las mujeres a partir de la menopausia por el descenso de estrógenos. Siguiente. Entonces, la exposición al sol y el tiempo, la edad, lo que hacen es que las especies reactivas de oxígeno ataquen nuestra piel. Se producen una serie de cambios. Las metaloproteinasas de matriz empiezan a degradar el colágeno y la elastina. Las metaloproteinasas de matriz hacen que perdamos colágeno y que nuestros fibroblastos envejezcan, y las especies reactivas de oxígeno también. Entonces, lo que tenemos que hacer dentro del marco de lo que llamamos medicina regenerativa es no reposicionar volúmenes, sino revertir el envejecimiento. Y esto es lo que hace el poli-D-L-láctico. Siguiente. Bien, el poli-D-L-láctico, siguiente, como ha explicado Ernesto muy bien, el poliláctico tiene diferentes isómeros que se utilizan por sus propiedades físicas y químicas, pero la novedad, el poli-D-L-láctico, estos dos brazos que tiene el D y el L, que se están unidas de manera aleatoria, lo que hace es maximizar el área de superficie de contacto de la partícula con la piel, por un lado. Y por otro, se utiliza en ortopedia y en la administración de fármacos por su estabilidad y biocompatibilidad con los tejidos. Siguiente. Mirad, aquí veis de nuevo la diferencia. A la izquierda tenéis partículas de poli-L-láctico y a la derecha partículas de poli-D-L-láctico. Vemos que son más uniformes, más esféricas, y el vehículo, en este caso del poli-D-L-láctico, en Juveluc y Lenisna, el excipiente es ácido hialurónico no reticulado, a diferencia del poli-L-láctico, que el excipiente es carboximetilcelulosa. Siguiente. Pero además el interior de la partícula de poli-D-L-láctico está reticulado, es como una especie de mallado. Entonces, ¿esto qué implica? El poliláctico, al tener esta forma de cristal roto, las partículas son de diferente tamaño, los bordes de este cristal son afilados y esto puede causar más reacción inflamatoria. En cambio, las partículas de poli-D-L-láctico, al ser esféricas y esponjosas, hacen que al inyectarlo en la piel el cambio de pH sea más lento, es más respetuoso y más compatible con los tejidos. Y además, tanto las agujas como las cánulas se obstruyen menos y hay menos probabilidad de formación de nódulos, que era uno de los problemas que daba el poli-L-láctico. Siguiente.
Otra de las diferencias entre el poliláctico y el polideleláctico es que el polideleláctico, es decir, Juveluc y Lenisna, tienen una temperatura de transición vítrea, que quiere decir que pasan de cristal a gel más baja, es decir, a 25-60 grados se convierten en gel, se convierten en un estado gomoso. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un problema porque ha habido un exceso de inyección en un punto determinado y vemos que hay una hipercorrección, es más fácil que con un equipo de radiofrecuencia o de calor que tengamos en la consulta podamos, digamos, diluir o disminuir este exceso de producto. Siguiente. Bien, una vez que nosotros, adelante vídeo, inyectamos el producto, en el caso de Lenisla lo vamos a inyectar en la dermis profunda, lo que va a ocurrir es que en un primer momento la misma partícula, al llevar ácido hialurónico no reticulado, nos va a hacer una corrección inmediata, es decir, va a haber un efecto mecánico por las partículas de poliláctico diluidas en el agua bidestilada. Esto en un momento va a haber un apoyo físico. Siguiente. Y luego, a medida que estas partículas empiezan a descomponerse, lo que va a haber es una síntesis de colágeno. Siguiente, de manera que a las 3 o 4 semanas, es decir, al cabo de un mes, lo que vemos es una neosíntesis de colágeno y una corrección y una mejora de la calidad de la piel por este colágeno nuevo que se ha formado. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar en primer lugar de Lenisna. Ya hemos dicho que Lenisna es un liofilizado de polideleláctico con una estructura esférica, con un interior esponjoso en forma de malla. Siguiente. Que lo que hace es que la superficie de contacto con el fibroblasto sea mayor y sea menos agresivo, digamos, para los tejidos. Y aquí tenemos la comparativa de los polilácticos que hay hoy en el mercado. A la izquierda tenemos el polieláctico, en el centro tenemos un polideleláctico que también es esférico, ya no es cristalino, pero cuyo interior es como la cáscara de un huevo, es decir, no tiene esta reticulación, y a la derecha vemos partículas de polideleláctico, Lenisna, cuyo interior es esponjoso en forma de mallado, en forma de red. Siguiente. Bien, la diferencia entre el poliláctico que hemos utilizado toda la vida y el polideleláctico es que el producto es Sculptra, el excipiente es carboximetilcelulosa y requiere una preparación previa, una reconstitución del vial previa para que todas estas partículas cristalinas se rehidraten. En cambio, el Lenisna, el polideleláctico, el excipiente es ácido hialurónico no reticulado y la reconstitución puede ser inmediata, tanto manual como en Vortex. Y por otro lado, al tener ácido hialurónico no reticulado, ya nos va a producir de por sí una estimulación de los DC44 a nivel del fibroblasto. Siguiente. Bien, aquí vemos la composición de Lenisna. Un 80% de la partícula es polideleláctico, son 170 miligramos en concreto, y el resto es ácido hialurónico no reticulado de bajo peso molecular, 3.000 kilodaltons. Siguiente. Bien, esto es un estudio espectrofotométrico en el que vemos la regularidad de las partículas. Todas son esféricas y tienen un tamaño medio de 47 micras. Siguiente. Bien, la respuesta tisular al polideleláctico es una respuesta de reacción a cuerpo extraño. Una vez que nosotros inyectamos, va a haber después de la inyección va a haber una infiltración de neutrófagos, luego de macrófagos, y a continuación estos macrófagos, que van a ser más bien macrófagos M2, van a estimular a la interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y la interleuquina 10 va a estimular a las células madre mesenquimales, de manera que la estimulación de colágeno no es por estimulación de los fibroblastos, que a esta edad, como ha dicho Ernesto, en personas mayores son fibroblastos envejecidos con menos eficiencia metabólica, sino que va a estimular la producción de nuevos fibroblastos jóvenes que van a ser capaces de estimular este colágeno.
y la producción de colágeno va a seguir. Para los macrófagos, el poliláctico pues viene a ser esto. Es muy difícil que degraden estas partículas por el tamaño y también es difícil que penetren en la pared de los capilares. Lo mismo que al llevar el excipiente ácido hialurónico no reticulado, es difícil que se nos bloqueen las agujas y las cánulas y tampoco se van a producir grumos debajo de la piel ni nódulos por esta estructura redonda y porosa. Siguiente. Bien, esto es lo que ocurre al inyectar Lenisna. Al cabo hay que esperar 4 o 6 semanas para que tengamos la corrección del aumento de colágeno a nivel dérmico y, por lo tanto, un aspecto de la piel mucho más hidratado y una corrección. Los efectos secundarios son mínimos y los de cualquier filler, es decir, pueden ocurrir hematomas, irritación, si no hay buena sepsis, infección, o una reacción temporal y local en los tejidos. Siguiente. ¿Qué colágeno producimos? Pues producimos colágeno tipo 3 y también colágeno tipo 1. Siguiente. Bien, aquí veis un análisis histológico, vemos una partícula de poliláctico y al cabo de 24 semanas las partículas ya se han reabsorbido y lo que tenemos es un buen entramado de colágeno. Siguiente. Lo mismo in vivo, aquí a la izquierda veis partículas de poliláctico que están estimulando a los fibroblastos y a la derecha, a medida que se reabsorben las partículas de poliláctico, lo que tenemos es un muy buen entramado de colágeno. Siguiente. ¿Cómo reconstituimos el vial? Bien, el vial se reconstituye con 5 cc de agua bidestilada en el momento de la reconstitución y al cabo lo podemos hacer el día antes o media hora antes de nuestro tratamiento y en el momento del tratamiento a estos 5 cc le vamos a añadir 3 cc más de agua bidestilada y 2 cc o 2 mililitros de lidocaína al 2%. Siguiente. La preparación puede ser manual o puede ser en bortes. Esto es un vídeo, si lo quieres ir pasando. Primero, recuerdo, reconstituimos el vial en 5 cc de agua bidestilada y en el momento del tratamiento añadimos 3 cc más, es decir, 8 cc de agua bidestilada y 2 ml de lidocaína al 2%. Si no tenemos Vortex, que es un agitador, lo hacemos manual. Y lo ponemos en la mesa mientras esterilizamos, limpiamos a la paciente durante 3 minutos para que todo esto repose y no haya pues, un exceso, una espumita, etc. Siguiente. Bien, recordar que hay que limpiar la tapa del vial y necesitamos una aguja de carga de 18G y las jeringas, pues esto va a preferencia. Yo en facial suelo trabajar con jeringas de 1 ml o de 3 ml y en corporal pues puedo trabajar hasta con jeringas de 10 ml. Preferentemente Luer Look. Siguiente. Bien, lo que os decía, el volumen total que nosotros vamos a inyectar a nivel facial con Lenisna para hacer una corrección pues global. Podemos trabajar diferentes áreas en una misma sesión, podemos trabajar la zona temporal o el tercio medio o el tercio inferior, será 10 ml. Siguiente. Lo dejamos reposar y para tratamientos corporales suelo hacer diluciones de hasta 20 ml. Y las zonas que trabajamos en corporal, pues ya lo veréis más adelante, pueden ser flacidez de brazos, flacidez de abdomen, flacidez de zona interna de piernas. Siguiente. Bien, dependiendo de la zona, las diluciones van a cambiar, pero que sepáis que una vez reconstruido el vial podemos trabajar, como decía, la zona temporal, trabajando entre las dos fases del temporal, podemos trabajar tercio medio, podemos trabajar la zona del mentón, las zonas, digamos, prohibidas con Lenisna, que no tienen indicaciones, la zona de la glabela, pues porque es una zona comprometida, y las zonas muy dinámicas, es decir, trabajamos una zona temporal, pero, por ejemplo, no estaría indicado trabajar unas patas de gallo, lo que entendemos por trabajar, hacer un blanching en patas de gallo. Para eso tenemos otro skin booster a base de poliláctico que es Juvelook, que ahora lo vais a ver. Y tampoco hacemos la mucosa labial porque para eso tenemos diferentes hialurónicos que están indicados para esta zona. Siguiente.
Bien, los resultados esperados dependen no solo del producto, sino de la edad del paciente. No es lo mismo tratar a una paciente de 40 que una de 70, que tiene más dificultad en sintetizar colágeno. Depende del sexo y de la calidad de la piel, del daño del fotoenvejecimiento, y también, siempre lo recuerdo, del estado micronutricional del paciente. Para que un paciente, pueda sintetizar colágeno, necesita un buen pool de aminoácidos, unos buenos niveles de vitamina C, que son fundamentales. Por eso, a la hora de hacer la historia clínica, hay que indagar sobre su estado micronutricional. Siguiente. Bien, ¿y qué cantidad ponemos? Pues la cantidad depende de la zona a tratar. Ya os digo, para hacer un full face, para trabajar un poco toda la cara, tercio superior, tercio medio y tercio inferior, pues normalmente ponemos un vial de poliláctico diluido, reconstituido en 10 cc. ¿Y cuántas sesiones son necesarias? Pues también depende de la edad y del estado de fotoenvejecimiento, pero pensar que normalmente decimos que es un vial por década, es decir, pues a un paciente de 50 años por lo menos le vamos a tener que hacer 3 o 4 viales. Y también hay que respetar los tempos, es decir, los intervalos entre sesiones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un inductor de colágeno y tenemos que esperar la respuesta a cada tratamiento para seguir tratando a los pacientes. Siguiente. Bien, en áreas extensas como brazos, escote, ya digo que las diluciones pueden ser de hasta 20 ml con 1 o 2 ml de lidocaína al 2%. Y trabajamos ya con jeringas más grandes y me gusta trabajar, incorporar con cánulas de 22G por 70, pues para abarcar zonas más grandes, pero esto ya va a gusto de cada uno de los doctores. Siguiente. Bien, los protocolos. Si queremos una máxima voluminización en un paciente que tenga mucha atrofia, incluso podríamos mezclar un vial de poliláctico con un ml, con un filler de ácido hialurónico de una reticulación media. También se pueden combinar, como siempre, hacer sinergias. Se pueden combinar con otros tratamientos, lógicamente. Podemos hacer pues IPL para manchas y no en la misma sesión, pero no es incompatible el hacer un IPL para manchas o una radiofrecuencia fraccionada para cicatrices de acné o una mesoterapia con un skin booster con una inyección de poliláctico. No lo haríamos en la misma sesión, pero como estamos trabajando en planos diferentes, una cosa es trabajar la dermis a nivel del melanocito con un IPL y otra cosa es trabajar en dermis profunda con un inductor de colágeno como puede ser Lenisna. Siguiente. Bien, lo que es muy importante siempre después de cualquier tratamiento es el masaje. Siempre el paciente tiene que ir con una prescripción de un masaje durante 3 minutos, 3 veces al día, durante una semana, pues con una crema que puede ser de árnica, por ejemplo. Siempre hay que recomendar, tanto en facial como en corporal, que el paciente haga un masaje. Y nosotros, al finalizar el tratamiento, también tenemos que hacer un masaje antes de que el paciente se vaya durante 5 minutos. Y si es en la zona, pues por ejemplo, peribucal, incluso puede ser intraoral con los 2 dedos, masajear bien la zona para repartir muy bien el producto. Siguiente. Bien, estos son estudios de reconstitución, este ya lo he explicado, creo. Al final, la reconstitución, nosotros os vamos a dar nuestras pautas. Yo suelo reconstituir el vial de facial, luego Ernesto explicará sus protocolos. El vial de Lenisna lo suelo reconstituir en 10 ml. Siguiente. Bien, y bueno, esto creo que ya lo he dicho todo. Trabajo con cánulas de 25G para facial, de 22G para corporal, con jeringas de 1 o 3 para facial. Siempre reconstituyo con agua bidestilada, porque hace muchos años que trabajo con el poliláctico y siempre se ha hecho así.
Y bueno, ya como ya digo, se puede reconstituir media hora antes porque vais a ver que la reconstitución queda perfectamente homogénea, tengáis vórtex o no, o sea agitación manual. Siguiente. Bien, la técnica de inyección, yo suelo hacer enhebrado, suelo trabajar con cánulas, aunque puedo hacer bolus para hacer anclaje, pero como es un estimulador de colágeno, yo suelo trabajar haciendo vectores en enhebrado lineal, en dermis profunda, haciendo retrotrazados, y normalmente pues en cada trazado se puede llevar de 0,05 a 0,1 mililitros por trazado. Siguiente. La profundidad en las inyecciones, pues es en el ENISNA siempre en dermis profunda, nunca superficial, para no tener nódulos. Siguiente. Y ahora pues os presento algunos resultados. Veis cómo, por ejemplo, en este caso se hizo una dilución de 10 ml y se le trató todo. La paciente venía por surco nasogeniano y lo que hicimos fue un tratamiento de tercio medio y, como siempre digo, por ejemplo, la zona de la ojera, si nosotros damos un apoyo al ligamento orbitomalar sin llegar a inyectar ojera, porque el ENISNA no está indicado para ojera, podemos tener muy buenos resultados. Lo mismo que en la zona del YUL, mirar cómo el surco nasogeniano en una sesión ya nos ha mejorado. Siguiente. Bien, esta es otra paciente que acudía por ojera y no se le inyectó ojera, se le hizo tratamiento de tercio medio y dando apoyo al ligamento orbitomalar ya vemos cómo nos mejora la ojera. Ahora podríamos seguirle tratando ojera, sobre todo con Juveluc, que es un skin booster que se inyecta en dermis y estamos teniendo muy buenos resultados para el tratamiento de ojera. Siguiente. Esta es la misma paciente, mirad cómo tratando tercio medio nos mejora la ojera porque le hemos dado sostén al ligamento orbitomalar y cómo nos ha mejorado el surco nasogeniano, incluso la comisura sin tocarlos. Siguiente. Mirar esta paciente como tratando el tercio medio, incluso el óvalo mejora porque estamos dando tensión desde tercio medio. Siguiente. Pero lo importante es la calidad de la piel. Mirar cómo podemos, no es un gran voluminizador la ENISNA, porque un inductor de colágeno nunca voluminiza como voluminiza el ácido hialurónico, pero lo importante es la redensificación que tenemos a nivel dérmico. Y esto se nota cuando tocas la piel de estos pacientes. Siguiente. Bueno, está también en estas caras tan pesadas que no tienen bien definida la línea mandibular, nosotros trabajando desde tercio medio les podemos mejorar el surco. Siguiente. Este sería el resultado después de trabajar también desde tercio medio, cómo mejoramos la calidad de piel. Siguiente. Y aquí veis cómo mejora la calidad de piel y podemos combinar este tratamiento, por ejemplo, con IPL, como es este caso, para mejorar manchas. Siguiente. Cómo mejora la calidad de piel y es compatible con otros tratamientos como puede ser, por ejemplo, una luz intensa pulsada. Aquí hemos hecho también tratamiento de labio porque la paciente venía con ácido hialurónico, el labio está tratado con hialurónico. Siguiente. Pero veis cómo la luminosidad y la calidad de la piel también es un tratamiento que utilizo mucho para mejorar la calidad de la piel de las manos. Un vial lo diluyo un vial de ENISNA lo diluyo en 10 cc y utilizo 5 cc por mano. Desde un punto trabajo de manera radial haciendo vectores. Siguiente. Y también hacemos tratamientos corporales. En el caso del glúteo, si nosotros necesitamos volumizar mucho el glúteo, no es el tratamiento más indicado, pero sí que podemos mejorar la calidad de la piel haciendo, eso sí, sesiones. Serían, en este caso, fueron 2 viales de ENISNA disueltos a 20 cc por lado. Después de 3 sesiones podemos tener este resultado. Mirar cómo, si nos fijamos en el surco subglúteo, lo que hemos hecho es elevar el glúteo, es mejorar la tensión del glúteo. Siguiente, sin volumizarlo demasiado. ¿Veis? Este es otro caso, al cabo de un mes, cómo hemos mejorado la forma de este glúteo utilizando un vial de ENISNA por lado. Siguiente.
Este sería una bioestimulación, cómo mejoramos la calidad de la piel en este glúteo. Siguiente. En abdomen también tenemos muy buenos resultados a base de hacer sesiones en una paciente pues, con un embarazo gemelar de años que ha dejado estrías y flacidez. En este caso se han hecho 3 sesiones de Lenisna diluido cada vial a 20 cc y trabajamos de manera vectorial con cánula, haciendo pues, una especie de mandala alrededor del ombligo. Siguiente. Este es otro caso de mejora de la calidad de piel con Lenisna, 2 sesiones de Lenisna, cada vial disuelto a 20 cc. Este es el resultado después de 2 sesiones. Esta es la mejora de la calidad de la piel después de una sesión. Todo depende también de la edad de las pacientes. Pacientes más jóvenes tenemos resultados con menos sesiones. Siguiente. Esta sería después de 7 sesiones, ya se ve que es una paciente pues mayor, necesitamos 7 sesiones para obtener este resultado. Siguiente. Hay zonas que las pacientes te piden, como puede ser las rodillas o los codos, con esta laxitud y trabajaríamos de esta manera, desde 2 puntos de entrada, para mejorar la calidad de la piel. En una sesión con medio vial por lado, diluidos a 20 cc, podemos tener este resultado en un paciente joven. Siguiente. Bien, y bueno, este es un estudio que habla del rejuvenecimiento con polideleláctico, cuando se empezó, después en la experiencia en Corea, después de tratar a 16.000 pacientes, se vio que el polideleláctico se reconstituía mejor, las agujas no se obstruían, había menos incidencia de formación de nódulos, el colágeno que se obtenía era muy bueno, con lo cual lo que estamos haciendo es como revertir el envejecimiento y consideraron en el estudio que el polideleláctico era pues un filler ideal, era un filler de futuro, sobre todo. Siguiente. Bien, estos son en un tratado de fillers, pues el polideleláctico no estaba indicado en ojeras, esto es la formación de un nódulo. Siguiente. En cambio, como veréis ahora, en todos los tratados de medicina estética ya se habla del polideleláctico, de las diferencias entre Lenisna y Juvederm, que voy a explicar ahora Juvederm. Juvederm es un inductor de colágeno, es un skin booster y es lo mismo que Lenisna, pero las partículas tienen menor tamaño y también el excipiente es ácido hialurónico, con lo cual al tener menor tamaño nos permite una estimulación de la dermis, es decir, Juvederm lo vamos a inyectar en dermis, es un skin booster que está indicado en dermis. Siguiente. Siguiente. Bien, estas son áreas que trabajamos para la laxitud corporal fuera de facial. Siguiente, este es un estudio brasileño que está a vuestra disposición. El laboratorio os lo puede facilitar. Siguiente, para tratar escote, brazos, abdomen, etcétera. Complicaciones inmediatas, pues las de cualquier filler, un edema transitorio, una inflamación, incidencia de hematomas. La incidencia de nódulos es mínima comparada con el polideleláctico. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de la novedad, el Skin Booster Juvederm. Juvederm es un Skin Booster que se inyecta en dermis. Siguiente. Es un Skin Booster que contiene polideleláctico, las partículas tienen un tamaño de 42,5, la concentración de polideleláctico es de 42,5 a diferencia de Lenisna que era de 170 y la concentración de ácido hialurónico no reticulado es de 7,5 miligramos. Siguiente. ¿Qué indicaciones tiene? Lo mismo, se puede preparar 30 minutos antes, nos permite incluso inyectarlo en dermis con agujas de 30G, está aprobado por la FDA. Siguiente. El tamaño medio de la partícula es de 23 micras, todas las partículas son muy homogéneas, del mismo tamaño. Siguiente.
y pues viene en un liofilizado que lo vamos a diluir en diferentes diluciones dependiendo de lo que queramos hacer. Siguiente, de lo que queramos tratar, el interior de la partícula. Este estudio está a vuestra disposición. Es muy interesante porque es lo que ha explicado antes Ernesto. El polideleláctico lo que hace es que los macrófagos que acuden inmediatamente se polarizan hacia M2. El M2, los macrófagos M2 van a estimular la interleuquina 10 y la interleuquina 10 lo que hace es estimular las células madre mesenquimales por un lado, que van a crear nuevos fibroblastos, o sea, van a derivar en fibroblastos nuevos, y por otro lado se van a bloquear el factor de necrosis kappa beta, y lo que estamos inhibiendo es la destrucción de colágeno. Por lo tanto, diríamos que estamos ya dentro del futuro, de lo que es la medicina regenerativa, que creo que es a lo que se tiende, a estimular la piel y a dejar huella estética cero. Siguiente. Bien, indicaciones. Como Skin Booster lo podemos utilizar en cara, cuello y escote, lo podemos utilizar en cicatrices de acné, en estrías, para arruga fina y también en ojeras. Siguiente. ¿Cuántas sesiones? Pues dependerá también del estado del paciente. Siempre hay que respetar 4 semanas entre sesiones y lo vamos a trabajar con aguja porque como es un Skin Booster es más fácil que estemos en dermis con una aguja que con una cánula, y una vez reconstituido lo vamos a mantener en temperatura ambiente en el momento de la aplicación. Siguiente. Podemos trabajar con agujas de 30 o de 33G, porque este producto pasa por agujas de 33G. Siguiente. Y la dilución va a depender de la zona a tratar. Si nosotros vamos a tratar, por ejemplo, una ojera, siguiente, la dilución para ojera es, el vial lo vamos a reconstituir en 3 cc's y vamos a hacer 1,5 cc's por ojera. En cambio, si queremos hacer un Skin Booster, una biorrevitalización, pues lo podemos diluir en 10 cc's para trabajar cara, cuello, escote. Siguiente. Bien, el número de sesiones, como digo, depende del estado del paciente, del estado de fotodaño y de fotoenvejecimiento al que llegue. En pacientes jóvenes tenemos que respetar 4 semanas entre sesión y en pacientes mayores 6 semanas. Siguiente. Como siempre, en inductores de colágeno, la regla es tratar, esperar y evaluar. Siguiente. Bien, estos son estudios histológicos en el cual vemos cómo al cabo de 6 meses la partícula de poliláctico desaparece, Juvelook, y cómo hay muy buen entramado, un aumento de colágeno considerable a nivel de la dermis. Siguiente. Bien, y como digo, las diluciones dependerán de la zona a tratar. Si nosotros queremos tratar un cuello y escote, podéis diluir un vial de Juvelook en 10 cc's, y si queréis tratar una ojera, pues vais a hacer 3 cc's, 1,5 cc's por ojera. Siguiente. Bien, lo podéis combinar con otros tratamientos como radiofrecuencia fraccionada, láser, etcétera. Siguiente. Esta es la dilución que yo tengo preparada para una ojera, 1,5 ml por ojera. Siguiente. Y ahora os voy a presentar casos míos de ojeras. Este es el resultado después de 2 sesiones. Esta paciente, mirad, prácticamente es quirúrgica, y la técnica de inyección, pues si está en los que estéis interesados, pues la vamos a ver en talleres. Solo es necesario que digáis a Dérmica que estáis interesados en talleres y veréis cómo mejoramos no solo la ojera, sino toda la piel de la zona periocular. La pequeña arruga, redensificando la dermis, dando sostén al ligamento orbitomalar, al ligamento de retención, etcétera. Siguiente. Esta es la misma paciente. Mirad cómo después de 2 sesiones hemos mejorado esta ojera. Siguiente. Mirad qué resultado, qué luminosidad y qué mejora en la calidad de la piel después de 2 sesiones. Siguiente. Veis que la ojera pues, es importante en el marco del rostro. Siguiente. Para revitalizar cuellos es ideal Juvelook. En este caso diluimos un vial en 10 cc's y trabajáis pues como queráis. Podéis hacer pápulas, podéis trabajar con agujitas de 30G. Siguiente.
porque la mejora de la calidad de la piel también en manos es ideal cuando lo que tenemos es muy mala calidad de piel, esta piel finita, papel de fumar. Podéis hacerlo con aguja. A mí me gusta trabajar con cánula. Desde un punto central trabajo en abanico entre retrotrazado. Siguiente. Podéis hacer tratamiento de estrías porque es un skin booster. Siguiente. En estrías, pues lógicamente la estría blanco nacarada va a tardar más, pero mirar cómo mejora la calidad de la piel en glúteos después de 3 sesiones, un vial por sesión, cicatrices de acné. Siguiente es otra de las indicaciones de este Skin Booster de Juvelook. Podéis hacer primero con cánula, hacer subcisión de estas cicatrices y después inyectar el vial. En este caso, el resultado es después de 3 sesiones. Siguiente. Siguiente, después de 3 sesiones, un vial por sesión, mirar cómo mejoran la calidad de la piel y las cicatrices. Después, en este caso, de 5 sesiones, combinando con radiofrecuencia fraccionada. Siguiente. En cicatrices, mirar cómo mejora la cicatriz. Siguiente. Y bueno, simplemente Lenisna son 170 miligramos de polideleláctico con 30 miligramos de ácido hialurónico no reticulado, y Juvelook son 42,5 miligramos de polideleláctico con ácido hialurónico reticulado. No tiene nada que ver una cosa con otra. Este se inyecta a nivel dérmico y este subcutáneo. El número de sesiones va a depender de lo que queramos hacer, y la dilución también depende de las zonas que queramos trabajar. Siguiente. Bueno, ¿por qué trabajo con Juvelook Lenisna? Bueno, pues porque es un producto para mí excelente, porque ya estamos dentro de lo que yo considero que es la medicina regenerativa, revirtiendo el envejecimiento, trabajando con productos que dejan huella estética cero. Siguiente. En Corea es el producto que más se utiliza, tiene marca GC, por supuesto, tiene la KFDA, que es más exigente que la FDA americana. Siguiente. Y porque es una partícula única, patentada. Siguiente. Y porque además las complicaciones, yo de momento, de los años que llevo trabajando, no he tenido complicaciones y me resulta pues un producto excelente. Siguiente. Además, el hecho de que el gel portador me resulta mucho más fácil, mucho más amigable para trabajar con cánulas y con agujas que el poliláctico, por ejemplo. Siguiente. Y bueno, yo creo que otra de las cosas es que continuamente estamos recibiendo estudios clínicos que os vamos a ir presentando pues, en los próximos talleres. Para mí es muy importante que el fabricante te tenga al día, y vais a ver en los próximos meses cómo os vamos a presentar ensayos clínicos que se han hecho durante los últimos meses. Siguiente. Y creo que nada más, espero no haberme extendido mucho. Lo siento, Ernesto, te doy paso y te agradezco mucho que compartas también tus resultados y tu experiencia. Seguimos con esta parte. Yo creo que antes te bailaron un poco las fechas, Inma, porque el producto, el PDLLA, en 2000 no había, ¿no? En el 2000. Yo lo conocí durante la pandemia. Pues la pandemia es 2020. ¿Y qué he dicho? 2000. Por eso, claro. Pues en el 2020, perdón, sí. No, sí, por eso sí, digo sí. yo. No. Sí, perdón. Sí, claro. El tema es el siguiente. Yo voy a ver si quiere avanzar la presentación. Se me ha quedado aquí colgado por algo, no sé. Ahora, vale. Esta diapositiva la pongo porque yo estuve en Seúl en 2018 y fue cuando conocí Lenisna. En ese momento no estaba Juvelook. No tuve la suerte de estar con varios médicos, especialmente el que veis arriba a la derecha es el doctor Jung Seok Lee. Tremendamente generosos, me dejaron pasar a la consulta, me dieron clase de hilos, de todo, y ahí fue mi primer contacto con Lenisna, ¿no? Y luego más adelante con Juvelook. Tanto me gustó en el 18 que volví en el 19 y ya hice algún curso específico.
Y me invitaron porque yo en 2004, del 2004 al 8, yo había sido formador de Sculptra para Sanofi, ¿no? Entonces sabían que yo manejaba poliláctico, que me gustaba, y me quisieron un poco ir introduciendo en esto del PDLA. Como tú muy bien has dicho, en ese momento yo lo que quería saber es por qué voy a cambiar del Sculptra o del levo poliláctico a otra molécula nueva, ¿no? Entonces, pues sí, nos decían que la molécula es diferente, como tú muy bien has explicado, ¿no? En vez de ser tan angulosa, pues es más redondita. Y si mirábamos en revistas que en ese momento, en 2019, nos estaban explicando las diferencias entre el PDLLA y el PLLA, pues había una pequeña diferencia, como has explicado, en la temperatura de fusión, en el tiempo de degradación, en la forma y tamaño de las microesferas, pero si miramos las revistas de bioingeniería, los materiales son muy similares con muy pequeñas diferencias, ¿vale? Casi que había una diferencia a veces pues de 98,6 a 97,9. Bueno, una diferencia muy pequeña, ¿no? Con lo cual, eso no me acababa de convencer en cuanto a la hora de cambiar de producto. Lo que ya me empezó a convencer un poquito más era la seguridad. En 2019 también hacen un estudio que a mucha gente no le gusta porque es un estudio hecho en animales, en ratones, y ya ven que no hay anormalidades, no hay migraciones, se mantiene el volumen en dos fases, pero esto sí me llamó la atención porque lo que demostraba el estudio es que no se formaba solo el colágeno alrededor de las microesferas de poliláctico, como pasaba con el PLLA, sino que también se formaba entre las microesferas y dentro de ellas. Y eso es así porque, a diferencia del PLLA, el lenisna tiene una estructura reticular porosa que permite que el colágeno se forme incluso dentro de las esferas. Es decir, aquí ya sí había una diferencia. Y ya me terminó de convencer un artículo de 2020 en el que responde una pregunta, por cierto, que he visto ahí en el chat de la gente, en el que hicieron un estudio viendo cómo diluir el poliláctico con bicarbonato sódico, con agua bidestilada, con suero salino, con lidocaína, con manitol. Fijaros que, por ejemplo, Sculptra lleva carboximetilcelulosa y también lleva manitol. Y eso no es casual, eso es porque cuando hay ese tipo de excipiente hay que añadirle además el manitol, si no se forman grumos. Y esto es lo que dice este estudio. En este estudio hacen dos suspensiones, una suspensión más concentrada, fijaros la de la izquierda, y si os fijáis en los 6 cuadraditos de la izquierda, solamente se puede inyectar los que están con B y F, ¿no? Que son los que están preparados con manitol y con agua bidestilada. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis manitol en la consulta. Yo, desde luego, ni lo tengo ni lo he tenido nunca. Con lo cual, si uso el producto muy concentrado, solo lo puedo utilizar con eh, agua bidestilada, ¿vale? Agua estéril para inyección, que dicen en inglés. Y en cambio, cuando ya lo diluyo en 8 mililitros, fijaros a la derecha, pues bueno, ya están todas bastante aceptables. Con lo cual, eso responde a una pregunta por ahí que había de si es mejor con agua bidestilada, con suelo fisiológico. Es mejor con agua bidestilada, especialmente si lo vas a utilizar concentrado. ¿Por qué? Porque lo que dice el artículo es que las propiedades de la carboximetilcelulosa juegan un papel importante a la hora de formar los grumos y eran posiblemente la causa de los nódulos que teníamos con el poliláctico cuando lo utilizábamos a bajas diluciones, ¿vale? Y si nos fijamos en Lenisna y Juveluc, comparando con los otros preparados que tenemos más usados en España, Juveluc y Lenisna no llevan carboximetilcelulosa, a diferencia de las otras marcas que veis en la diapositiva, sino que lo que llevan es ácido hialurónico. Esto es lo que a mí me convenció para cambiar, ¿vale? Dejé de usar los productos que utilizaba antes y empecé a utilizar Lenisna, porque, como muy bien has explicado, son dos productos con ácido poliláctico, con ácido hialurónico, y quiero hacer hincapié en que la diferencia no es solamente que Lenisna tenga 170 miligramos y Juveluc tenga la cuarta parte, sino que además hay una importante diferencia en el tamaño de las partículas, ¿vale? En el caso de Lenisna llegan hasta 80 micras y en el de Juveluc nunca pasan de 40.
Y eso hace que tengan indicaciones totalmente diferentes. Al principio solo había Lenisna y si os fijáis la información que da el propio fabricante en la carita de la chica, digamos que Juvelook lo puedes utilizar donde quieras, en cualquier sitio de la cara e incluso en el cuello. Pero el Lenisna habría que dejarlo, digamos, habría que evitar inyectarlo en las zonas hiperdinámicas, como por ejemplo pues, en el código de barras, en la gravela, etcétera. ¿Vale? Me gusta dedicar un segundo a ver que cuando un producto se autoriza, lo que se autoriza en ficha técnica, luego cambiarlo cuesta mucho, ¿vale? Y veo diferencias entre lo que pone en la ficha técnica, ¿vale? Si os fijáis en la ficha técnica, nos dan unas instrucciones versus lo que nos da el propio fabricante en las guías de reconstitución. En las guías de reconstitución, el fabricante nos dice que el ENISNA diluirlo en 6 mililitros y cuando es corporal 8 mililitros. Esto es lo que dice el fabricante, ¿eh? No es como lo hago yo. Y el Juvelook nos dice incluso que lo prepare si es para cicatrices en 4, si es para ojeras en 5, si es como Skin Booster en 6 y si es en cuello en 8. Yo, como veis, estoy recopilando información de por qué unas cosas sí, otras cosas no. Además, el propio fabricante, que es Bain, nos dice que tengo dos formas de prepararlo. Si lo preparo de la forma tradicional, sin Vortex, mejor prepararlo 24 horas antes, ¿vale? Aunque se pueda preparar con menos tiempo, como os explicaba antes Inma, el propio fabricante te dice que mejor lo prepares 24 horas antes. Si tienes prisa y lo quieres preparar en 20-30 minutos, deberías utilizar esta maquinita que yo lo tengo aquí en la clínica, antes os la he enseñado. Y es una máquina muy barata, vale muy poco. Y si usas mucho poliláctico, te merece la pena tenerlo. Después me fijé en los papers, en los usos clínicos de los dos que más habían puesto. El doctor Serbae tiene un artículo que voy deprisa en el que pone 5.000 viales, ¿vale? Con diferentes explicaciones. Aquí veis que habla de los 5.000 viales, pero es que utiliza todo tipo de indicaciones. Y el doctor también es Serbae, pero en este caso es la clínica Sebason, ya llega después a 10.000 viales, ¿no? Y lo interesante en estos 10 viales es que él me está diciendo siempre que el Enisna lo diluye en 6-7 mililitros y el Juvelook en 5 a 10 mililitros, ¿vale? Seguimos viendo matices y diferencias entre los grandes expertos. Y este artículo que os ha enseñado antes Inma, que le encontramos también en el 19, cuando estábamos aquí decidiendo cambiarnos, pues es un artículo muy tranquilizador para la gente que quiera ponerlo en corporal, porque yo siempre hago el chiste de que si te lees el artículo, que tiene 7-8 páginas, lo que te dice es que lo pongas como te dé la gana, ¿vale? Ya está. Hazlo como tú quieras. La única clave es la dilución. Si os fijáis aquí, dice, pues en cuello lo puedes poner con aguja o con cánula, en escote con aguja o con cánula. Es decir, lo puedes poner, ¿vale? En brazos con aguja o con cánula, en abdomen con aguja o con cánula, en el culo o en los glúteos con aguja o con cánula, en la cara interna con aguja o con cánula. Lo único que hace hincapié el artículo es preparar bien el producto. Y lo mismo, el artículo o el capítulo dedicado a poliláctico de este libro del año 2021, ¿vale? Que se había autorizado en 2020, por eso antes del 2021 no aparece en los tratados, pues habla de la diferencia entre Juvelook y Lenisna del tamaño de partículas. Si os fijáis en el libro dice el tamaño medio de partícula de Lenisna 51 micras y el tamaño medio de partícula de Juvelook 24 micras, ¿vale? Y el propio libro, comparándolo con los otros polilácticos que menciona en ese tratado, el libro le podéis acceder ahí en el link, incluso en Google Books hay veces que están las páginas disponibles. Pues dice que hay menos riesgo de nódulos y granulomas. Y lo que propone es diluir Lenisna mínimo en 6 mililitros, Juvelook mínimo en 4 mililitros. Te dice un día o incluso te habla de una semana. Esto es lo que pone el tratado, ¿vale? Que siempre a mí me gustan mucho los libros, porque los libros, aparte
del autor que firma el capítulo son revisados por los editores, que normalmente son médicos de prestigio. Por eso, muchas veces en un paper se puede colar un error. En los capítulos de los libros normalmente es más difícil que se cuele. Y también responde una pregunta que es la que hace mucha gente de si se puede almacenar una vez diluido, que dice que lo puedes almacenar hasta 4 semanas sin ningún problema a temperatura ambiente y el producto pues no hay problema, ¿vale? Eso te lo dice el texto, ¿vale? Incluso, pues como os decía, veis que habla de la mezcla de lenisna con el ácido hialurónico reticulado que os comentaba antes Inma, y vuelve a hacer hincapié en la ventaja del mínimo riesgo de nódulos, incluso si lo inyectamos de forma superficial. Y en el caso de Juveloop, incluso inyectándolo intradérmico. Para mí, esto que os he hablado muy deprisa y que luego podéis consultar los papers y los artículos cuando queráis con tiempo, es lo que me hizo decidirme a, una vez recopilada esta información, utilizar estos productos y hacer unos protocolos en los que yo siempre diluyo tanto el Lenina como el Juveloop en 5 centímetros cúbicos. Preguntaba una persona, si yo lo voy a inyectar dentro de media hora y sé a quién se lo voy a inyectar, lo preparo directamente en la dilución final que yo quiera. Pero cuando lo preparo el día anterior, siempre lo preparo en 5. ¿Por qué? Porque hay veces excepcionales en las que lo inyecto más concentrado y menos de 5 nunca lo voy a usar. Entonces, si lo tengo en 5, luego lo puedo llevar a dejarlo en 5 o en 6 o en 7 o en 10, porque imagínate que el paciente no viene mañana a pincharse el producto. Bueno, pues a lo mejor si se lo voy a poner a otro paciente, lo voy a preparar con otra dilución diferente. Es por eso la pregunta que hacían antes ahí en el chat del por qué recomendamos diluirlo el día anterior en 5 centímetros cúbicos. Lo diluimos 24 horas antes cuando ya sabemos que el paciente va a acudir a su cita, y en caso de que no se disponga de ese tiempo, lo diluyo en media hora y si se dispone con el Vortex, perfecto. Y si os fijáis en el artículo que os enseñé antes de las diluciones, hablaba de que a falta de Vortex, el coger estas jeringas con un conector y pasarlo de una jeringa a otra 10, 12, 15 veces, como cuando mezclamos pues, la hidroxiapatita con lidocaína o lo que sea, también aumenta lo que dicen ahí la fuerza de corte, ¿no? Y hace que la solución esté más homogénea. A la suspensión siempre le añadimos lidocaína, normalmente 1 o 2 centímetros cúbicos. Lidocaína al 2% sin vasoconstrictor. Y le añadimos más agua, como si es para faciales y lo tengo que llevar hasta 10 centímetros cúbicos, pues le añado 2 de lido y 3 de agua para un total de 10. Y si es para corporal, lo voy a llevar a un total de 20 y por tanto tendrá una composición final de 18 centímetros cúbicos de agua bidestilada y 2 de lidocaína. En el caso de Juveloop, como la molécula es más pequeña y tiene también menos ácido hialurónico, la suspensión final que yo hago siempre es en 7 de agua bidestilada y 1 de lidocaína, ¿vale? Esto no difiere apenas de lo que os ha dicho antes Inma, con lo cual no vamos a perder el tiempo con esto. Normalmente en facial, un vial por sesión, diluido en 10 centímetros. La gran ventaja es que se puede inyectar con aguja de 27, que en otros productos con la aguja de 25 se nos iba atascando. Y también se puede poner con cánula de 25. Entonces, para facial yo creo que esto es una buena ventaja, porque son cánulas finas y agujas finas que permiten tratamientos bastante confortables. Habitualmente, mínimo, yo le digo al paciente 2 sesiones y separadas un mes, hasta máximo, como decía antes Inma, de un vial por década. Y en glúteos, normalmente yo les pongo 4 viales por sesión. Eso quiere decir que les pongo 40 centímetros cúbicos, 2 viales en cada glúteo. Y también con aguja o con cánula, en este caso lo hago con cánulas de 22 porque son más largas y para que sean un poquito más rígidas, y habitualmente también mínimo 2 sesiones, ¿vale? Pero la gran diferencia de estos productos es que se pueden utilizar también en cuello, escote, brazos, muslos, cicatrices, etcétera, ¿no? Entonces en esto me voy a detener muy poco. Este vídeo, básicamente lo que os quería enseñar es que se puede inyectar el producto sin que se obstruya la aguja en bolos con una aguja de 27G. En este caso estoy utilizando una jeringa de 5 centímetros cúbicos. No vamos a perder más el tiempo con esto, pero veis que por una aguja de 27, lenisna, esto es lenisna, sale perfecto, ¿vale? Y en el caso de, perdón, que tiene el este muy alto, en el caso de que lo queráis utilizar con cánula, sobre todo lo utilizo con cánula cuando me acerco más a la zona de comisura, surco nasogeniano, etcétera, porque ya sabéis que hay más riesgo de inyección intravascular.
lo haces con cánula y sale perfectamente con la cánula de 25, como veis aquí, que hace un tratamiento pues, bastante confortable. En el caso de glúteos, también se puede hacer con una cánula de 25, ¿vale? Que es lo que estamos viendo aquí. Normalmente utilizo jeringas de 10 centímetros cúbicos y veis que es un procedimiento muy sencillo, aunque cambié un poco. Últimamente utilizo cánulas más largas y de 22G, ¿vale? Cuando lo utilizamos como skin booster, la propuesta es utilizar solamente Juveluc, ¿vale? Que lleva un ácido hialurónico no reticulado y lo intento preparar varios días antes incluso para que tenga un largo plazo de hidratación, ¿vale? Y de esa forma sale perfectamente por agujas incluso de 34G, ¿vale? O sea, es alucinante que un producto con ácido poliláctico salga por una aguja tan fina y eso me da la tranquilidad de que si sale por esa aguja tan fina es muy difícil que aunque lo inyecte intradérmico me dé un problema. Pero insisto, como skin booster yo solo utilizo Juvelook, ¿vale? Y en el caso de estrías, pues utilizo, a diferencia de lo que comentan algunos compañeros, yo utilizo Lenisna. Lo cierto es que también lo utilizo en combinación con un aparato de inyección neumática o bien con una radiofrecuencia de estas de agujas, de microneedling, ¿vale? En el caso de cicatrices de acné, solamente he tenido buenos resultados en cicatrices de tipo atrófico, ¿vale? Y en ese caso, si son profundas, uso Lenisna y si son superficiales, utilizo Juveluc. Y lo suelo hacer en combinación también con la radiofrecuencia de microneedling y dándole fuerte. Si solo utilizas el Juveluc, vas a necesitar sesiones en función de lo profundas que sean las cicatrices. Y en el contorno de ojos, que os decía antes, la técnica es difícil de explicarla o de verla en un vídeo, en una presentación por un webinar, pero básicamente si veis el dibujo de abajo a la izquierda, son dos puntos de entrada en un punto lateral, haciendo trazadas con 0,05 mililitros de Juveluc diluido en al menos 8 mililitros, si son 10 mililitros mejor, que es lo que os ponemos aquí, y otro punto de entrada desde abajo y hacer uno o dos trazantes aquí para cubrir la zona. Con Juveluc bien diluido, con una cánula de 27 o de 25, ¿vale? Los glúteos, hago un comentario aquí porque no, como decía Isma, no vale para alguien que tenga un glúteo grande, pesado, que lo quiera levantar, no va a valer. Vale para este tipo de glúteos que veis en la foto, que son chicas normalmente delgadas, que hacen ejercicio, que tienen el culo un poquito plano y que una pequeña mejoría y sobre todo un pequeño efecto lifting es suficiente para que estén satisfechas. Y pongo esta diapositiva porque el único producto de ácido poliláctico que tiene indicación como skin booster o que se puede utilizar de modo muy superficial en finas líneas hoy en día es Juveluc, ¿vale? Digamos que Lenisna podría tener algún competidor, aunque haya diferencias en lo que hemos visto hasta ahora, pero Juveluc no tiene competidor porque vemos una vez más que no solamente hay diferencia en cuanto a la cantidad de hialurónico y de poliláctico que lleva, sino que el tamaño medio de las partículas de Juveluc es 23 micras, el tamaño medio de las partículas de Lenisna son 47. Y concluyendo, sé que he ido rápido, pero quiero dejar un poco de tiempo por si tenéis preguntas, son potentes estimuladores de colágeno para la regeneración de tejido profundo con resultados duraderos, que es una de las grandes ventajas. 24 meses, se ha demostrado una total reabsorción del producto, lo cual también te da mucha tranquilidad. Es una solución óptima también para pérdida de volumen facial, aunque ahí sí que es cierto que podríamos tener alternativas. Alta eficacia, seguridad, resultados muy progresivos. Por ejemplo, a los hombres les encanta el Lenisna en facial, ¿no? Porque aunque recién puesto los 10 centímetros cúbicos esté un poquito hinchado, al día siguiente cuando al trabajo prácticamente no le notan y van mejorando a lo largo de las semanas. En 2 meses están, quiero decir, con las dos sesiones, hago una sesión hoy, otra sesión en un mes, y a los 2 meses, cuando ya ha hecho efecto la segunda sesión, están todos entusiasmados y tienen un alto nivel de satisfacción del paciente. Os pongo aquí mi correo electrónico por si alguien quiere que le pasemos estudios o lo que sea.